Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre inflación y cómo podemos aprovecharnos de esta para ganar dinero. Va a ser un vídeo un poquito con temática más para principiantes, para los que no entendéis cómo debemos posicionarnos en un entorno inflacionario para sacar una rentabilidad a nuestras inversiones, pero también voy a comentar más adelante algunos aspectos para los que ya sabéis un poquito más de lo que estamos hablando y que tenemos que tener en consideración de cara a nuestras inversiones. La inflación pues es un fenómeno monetario que bueno, se debe principalmente a la impresión, a la emisión de, en este caso, papel moneda de masa monetaria que se reparte por la economía y esto hace subir los precios y se deprecia obviamente el valor de la moneda. Es un fenómeno que pocos hemos vivido realmente. De hecho, el último fenómeno así inflacionario en el mundo occidental pues fue de magnitudes decentes, ¿de acuerdo? Fue en la década de los 70-80. Pero bueno, más allá de esta década hemos venido viviendo una inflación más o menos controlada en Occidente. Luego ya sé que muchos me veis de Latinoamérica y vivís en Argentina, en otros países, yo que sé, Venezuela, no sé si me verá alguien, donde los niveles de inflación pues son muy altos y bueno, ya se está más habituado a ese tipo de entorno, pero por lo que respecta a Europa, Estados Unidos, etcétera, pues bueno, no hemos vivido, al menos personalmente, pues momentos de inflación muy altos y por lo tanto es complicado tener una experiencia empírica, porque total, no lo hemos vivido, entonces debemos estudiar cómo se han comportado los activos y bueno, de esta forma sacar conclusiones en cuáles debemos posicionarnos y cuáles debemos alejarnos. Aprovecho para comentaros que en mi página web albert-mendoza.com, aparte de la guía gratuita, hay una masterclass donde hablo del oro, la plata y el bitcoin, donde entramos muy a profundidad sobre este tema, sobre el tema de la inflación y cómo han actuado los gobiernos durante el tema de la pandemia y qué consecuencias puede tener. Entonces, si queréis profundizar más en el tema, recomiendo que adquiráis esa masterclass porque yo lo tengo todo súper concentrado y, bueno, desarrollado de forma mucho más extensa. Dicho esto, dale un like, comenta el algoritmo. Y dicho esto, vamos a ver qué activos. Vamos a empezar por el peor activo. El peor activo en el que tenemos que estar posicionados, bueno, el peor activo que se va a comportar en un entorno inflacionario es la moneda, es el dinero fiat. ¿Por qué? Porque hay una cantidad ilimitada, o puede haber una cantidad ilimitada, depende de la cantidad que imprime el gobierno. Entonces, este activo se va a ir depreciando durante el tiempo, o sea, nuestro poder adquisitivo va a ir cayendo. Por lo tanto, como dijo Rey Dalio, cash is trash. ¿De acuerdo? Luego se pegó un buen guarrazo con la caída fuerte de mayo de 2020. Pero bueno, realmente tiene razón. Cash is trash. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que estar invertidos en activos. Y dentro de estos activos podemos diferenciar varios. Tenemos las acciones, que es de los más líquidos y que podemos invertir en gran variedad de otros activos dentro de las mismas acciones, ¿no? Es decir, diferentes empresas de diferentes sectores. Y entonces, las acciones es de las más sencillas, creo yo, para invertir porque estamos más familiarizados, o al menos los que estáis viendo este vídeo yo creo que estáis más familiarizados. Entonces, las acciones es uno de estos activos, pero dentro de las acciones habrá algunas que se comporten mejor y otras que se comporten peor. Dentro de las que se pueden comportar peor, ya hablando de los peores activos que hemos comenzado con el cash, yo creo que de las peores que se pueden comportar son las acciones tecnológicas. Y diréis, ¿por qué? Pero si se han comportado siempre bastante bien en lo que llevamos de vida. Pues porque el modelo de negocio es un modelo deflacionario, en el sentido de que estos avances tecnológicos que generan las tecnológicas y su gran crecimiento, ¿no? Pues tienden a bajar los precios de mercado y de esta forma, pues bueno, obtener este crecimiento. Un ejemplo claro, que sería el del hardware, ¿no? Pues si compras un ordenador hoy, dentro de un año, como el avance tecnológico en el sector es bastante alto, va a depreciarse y a valer mucho menos, porque el cambio tecnológico va a hacer que se deprecie. Y esto puede ocurrir también con tema de software y de servicios que dan las empresas, además de que es un sector altamente competitivo. Y bueno, pues pueden darse estos casos. Esto no significa que una empresa tecnológica no pueda generar valor en un entorno inflacionario y que no tenga poder de fijación de precios. Aunque yo creo que depende la empresa, si es una empresa de nicho y de cierto sector, pues bueno, va a tener esta fijación de precios. Y otro tipo de empresas tecnológicas pues no lo tendrán, pero en su conjunto creo que su poder de fijación de precios y de sacar rentabilidades en la inflación va a ser menor.
Dentro de las empresas y de los sectores que mejor se van a comportar, pues históricamente activos que se han comportado muy bien es el real estate, porque una casa, pues bueno, hay una cantidad limitada y sobre todo pues depende de qué países edificar es bastante complicado, entonces su cantidad está limitada. Aquí ya vamos a ir tirando por donde quiero ir, que es invertir en activos reales y activos escasos, ¿de acuerdo? Que no puedan multiplicarse con rapidez. Una casa puede tardar varios años en construirse, mientras se tienen los permisos y comienza la construcción, que sé que hoy en día se construyen bastante más rápido que antes, pero aún así una casa, pues bueno, tarda en construirse. Por lo tanto, su oferta es limitada, no únicamente por el tiempo de construcción, sino como hemos visto por el tema de permisos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el real estate en entornos inflacionarios se ha comportado bastante bien, porque se ha revalorizado a medida que el dinero fiat pues, se ha ido perdiendo valor. Además, al invertir en inmobiliario, si lo hacemos por nuestra cuenta y lo hacemos mediante deuda, la deuda también es un buen activo para tener, en este caso, bueno, es un pasivo, pero podríamos usarlo activo en el sentido de que nos va a ayudar a apalancarnos y que con una inflación alta y si tenemos la deuda a un tipo fijo bajo, como actualmente, pues bueno, se pueden conseguir. De hecho, tengo un caso de un conocido que me estará viendo que se ha comprado un piso a tipo fijo a muy buen nivel. Si la inflación sube por encima del tipo de interés que tiene que pagar, pues le va a ir bastante bien porque va a tener que pagar a la larga pues mucho menos de esa hipoteca. ¿De acuerdo? Así que la deuda va a ser, lo podemos considerar como un activo en el caso de que haya una inflación. Obviamente, si la financiamos a un tipo de interés fijo bastante bajo. ¿De acuerdo? Entonces, el real estate se va a comportar bastante bien. Además de que si nos apalancamos con deuda, aparte se va a apreciar el activo mediante la inflación. Por lo tanto, podemos sacar un rendimiento bastante interesante. No hace falta que invirtamos directamente en real estate. Podemos hacerlo mediante socimis o REITs, empresas que se dedican a la construcción y a la gestión inmobiliaria, entonces puede ser una posición importante. En nuestra cartera de Buy the Dip, pues tenemos algunas empresas que se dedican a esto, sobre todo a los que planifican y construyen comunidades, ciudades planificadas. Por ejemplo, Howard Hughes es una de estas empresas y tenéis un análisis en análisisdeinversión.com por si queréis leerlo. Otro de los activos que se ha comportado muy bien, pues es el oro, porque es lo mismo de antes, hay una cantidad limitada y la gente pues recurre a él en tiempos de crisis o de incertidumbre, ¿de acuerdo? Por tanto, el oro se va a comportar bastante bien históricamente, pues si nos vamos a finales de la década de los 70, los 80, vemos que el oro pues se hizo un por 6 prácticamente. Después en el periodo, otro bull market importante a partir de año 2000, pues también se hizo una multiplicación de su valor bastante grande. A nivel de empresas, las empresas mineras se pueden comportar bastante bien porque de hecho, como he comentado muchas veces, se apalancan al precio del oro. Es decir, que si tú el oro lo sacas a 100 y el oro está a 101, ganas 1. Si el oro sube a 102, si tú tienes oro, pues bueno, vas a ganar un 1%, bueno, más o menos. Pero si tú eres una empresa productora y de repente de 101 te va a 102 ya no ganas 1, ganas 2, por lo tanto has ganado un 100% más y pues has doblado tus beneficios. Un ejemplo exagerado, pero ahí podéis ver el apalancamiento que tienen. Por lo tanto, si sube el oro, las empresas mineras van a subir más. Pero aquí cuidado, aquí viene el matiz que quería comentar en este vídeo, es que cuidado con las empresas que no están en producción, ¿de acuerdo? Porque al haber una inflación, aparte de que si está en producción los costes laborales pues subirán, a no ser que, bueno, haya juegos monetarios y una moneda se deprecie más que la otra, etcétera, porque lo venden en dólares. Si la empresa está en construcción y todavía no tiene el mill, no ha construido la planta procesadora y la explotación, los precios de los inputs que van a ir a la construcción de esta planta y de la mina van a subir. Por lo tanto, el CAPEX que teníamos proyectado va a ser mucho más alto, o puede ser más alto, depende de la inflación, ¿no? Del que teníamos previsto. Por lo tanto, el net present value se va a ver alterado si el precio del subyacente, en este caso, imaginemos que es una mina de oro, pues no ha subido. En teoría, pues subirá también el precio del oro. Depende que suba más o suba menos, pues veremos alterado este net present value, este valor que puede aportar la compañía en el valor actual. Por lo tanto, eso es algo a tener en cuenta. Entonces, dentro del sector minero, ¿qué tipo de empresas, aunque no estén en producción, son las que se pueden ver incluso más beneficiadas que las empresas mineras que van a haber incrementado su coste laboral? Y aquí es algo que hemos hablado bastante, que son las empresas de royalties.
Pensar que una empresa de royalties tiene unos costes fijos bastante bajos, porque al fin y al cabo son 4 tíos en una oficina decidiendo dónde invertir. Realizan una inversión y de esta inversión, por si no sabes lo que es el sistema de royalties, esa empresa financia con cierto dinero a una minera y una vez esté en explotación y esté produciendo, le paga una cantidad fija de oro, por ejemplo el 2% del oro neto que produzca se lo paga a la empresa de royalties, eso es el net smelter return, o también puede haber un stream, que es decir, yo te puedo comprar oro a un precio fijo, digamos que te puedo comprar el oro a 600 la onza, y así pues durante la vida productiva de la mina. Entonces, al haber inflación, siempre te van a pagar el mismo porcentaje de oro, el 2%, no tienes que hacerte cargo de los costes laborales, de esos incrementos de costes laborales, ni de los incrementos de los costes en construcción, porque tú la royalty ya la tienes sobre la mina, y si sube también, si se deprecia moneda fiat, tú vas a poder seguir comprando esas onzas de oro a un precio fijado. Por lo tanto, el modelo de royalties es un modelo súper resistente a la inflación, mucho más que el de las mineras. De acuerdo que están menos apalancadas al precio del oro, pero es un modelo súper seguro para invertir casi en todos los escenarios. Por lo tanto, el modelo de royalties es un 10 también para los entornos inflacionarios. Y en general, pues empresas que puedan fijar los precios a medida que se deprecia la moneda, por ejemplo, empresas que se dedican al sector agrícola, y pensar que a estas empresas les interesa también la inflación. Tener en cuenta que en el siglo 18, 19, ciertos problemas en algunos países exportadores de materias primas y sobre todo de productos agrícolas, pues había grupos, lobbies, que presionaban para que los gobiernos fuesen proinflacionarios. Recordad que ahí teníamos el patrón oro y esto generó una deflación generalizada y en ciertos países, pues oye, se promulgó que tirar inflación porque nosotros el grupo agrícola pues vemos bajar los precios y esto pues es bastante negativo porque tenemos deudas. Entonces, pues bueno, las deudas se incrementan con esta deflación. Entonces, a veces no siempre son los malvados gobiernos los que presionan para la inflación. Ahora sí, porque estamos en un entorno súper endeudado y les interesa, además de otros factores como, por ejemplo, el envejecimiento de la población, pues van a influenciar en la inflación. Pensad que cuanto menos mano de obra, porque mayor es la población, pues los precios que se tienen que pagar, los costes laborales se van a ver incrementados, ¿de acuerdo? Para suplir este consumo que también, pues bueno, se va a mantener o puede aumentar. Entonces hay varios factores que a día de hoy son muy proinflacionarios, también hay factores deflacionarios como el del avance tecnológico, aunque estamos viendo que, bueno, en ciertos sectores sí que se ve ralentizado el avance tecnológico bueno, en comparación con años atrás. Pero bueno, estos son temas más extensos que darían para mucho debate y de los que no hay tiempo para entrar ni para comentar en este vídeo. Entonces, summary, ¿de acuerdo? Resumen. Sectores que lo van a hacer mal o activos que lo van a hacer mal. En mi opinión, obviamente, el cash, el efectivo, lo va a hacer bastante mal en un entorno inflacionario y posiblemente las empresas tecnológicas. Aquí ya depende de cada caso en concreto, pero si lo hacemos en agregado, las empresas tecnológicas no se van a comportar del todo bien. Activos que lo van a hacer bien, real estate, pasivos como la deuda a tipo fijo, si la financiamos bien. Empresas, pues value, ¿no? Que lo han pasado bastante mal los últimos años. Y activos escasos como el oro, la plata, pues bueno, va a replicar lo que haga el oro con más fuerza. Y también, para acabar de comentar, las criptodivisas lo pueden hacer bastante bien en un entorno inflacionario. No las shitcoins de mierda, sino el Bitcoin y criptodivisas decentes. El Bitcoin es el dios de las criptodivisas y puede hacerlo bastante bien. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es un activo escaso, ¿de acuerdo? Ya sé que hay mucha especulación con las criptodivisas, ya sabéis mi posición, que la he comentado muchas veces en este canal, pero bueno, en un entorno inflacionario puede hacerlo bastante bien y puede actuar como reserva de valor más que el dinero fiat. Así que bueno, esta es mi opinión sobre cómo posicionarnos en un entorno inflacionario. Dejadme abajo en los comentarios si me he dejado algún activo a comentar, cómo estáis posicionados vosotros. No me troleéis poniendo algoritmo, quiero saber vuestra opinión y si ponéis algoritmo, pues así aprenderá también para que muestre este vídeo a más gente, ¿de acuerdo? Dale un like y nos vemos en el siguiente. Chao.